Bueno, he repartido un papelito que creo que habrá llegado hasta el final, que es un guión de lo que voy a contar. Veréis que son 7 puntos. Lo reparto para que sigáis el hilo conductor de lo que voy diciendo un poco mejor, por si no me explico, para que quede claro, digamos. Y también a modo de indicador de proceso, para que nadie se asuste si ve que me enrollo mucho, pues que ya estamos en el 4 o en el 5, en el 6, que la cosa se va terminando, ¿vale? Me han dicho 40-45 minutos, voy a intentar ceñirme también para que Laura tenga su espacio. Pero antes de empezar con el primer punto, os quisiera pasar un vídeo, que veréis ahí un anuncio, pues que el vídeo es el anuncio, que yo cuando lo vi, todos y todas lo habréis visto, me quedé estupefacto y me gustaría pasarlo y expresaros por qué me parece que esto es problemático y por qué la renta básica aquí puede jugar algún papel. Adelante. Anda, os voy a contárselo. Qué contento que se le vea. Últimamente ha estado muy apagado. El vídeo, lo he conseguido. Hola. ¿Hasta está preparando el café? Algo pasa. Huele que la noticia es importante. Papá, siéntate. Mamá, no llores. ¿Os acordáis de la entrevista del otro día? Pues nada, que empiezo el lunes. Marcilla, gran aroma. El aroma que nos une. Es quien patrocina el viaje y demás. Tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema. A mí este vídeo me deja estupefacto, me deja francamente deprimido. En catalán decimos enrabiat, que significa cabreado, pero con el componente de rabia, también de rabia paridora de ganas de hacer política, ¿no? Básicamente por esta visión absolutamente acrítica del trabajo. Luego veremos que hay varios trabajos, ¿no? Pero aquí hay una visión totalmente acrítica del trabajo. Se dejan de contar muchísimas cosas en este vídeo. Por ejemplo, ¿es trabajo remunerado? ¿Sí o no? Pero hay trabajos no remunerados. Si es trabajo remunerado, es trabajo asalariado, porque hay muchas formas de remunerar el trabajo. ¿De qué estamos hablando? Otra cosa, ¿cuál es la naturaleza jurídica del centro de trabajo? Estamos hablando de una SA, de una empresa normal y corriente, de una cooperativa, de un espacio autogestionado. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué condiciones de trabajo hay en esta cosa que este tío empieza el lunes? Por ejemplo, ¿qué condiciones? Quiero decir, ¿qué salario? ¿Cuántas horas vamos a hacer? ¿Qué organización del tiempo? ¿Qué otros tipos de trabajos, en plural, nos va a permitir hacer la práctica de este tipo de trabajo que vamos a empezar el lunes, que se supone que es ocupación? Son preguntas que no salen en el vídeo y a mí me parece que es preocupante. Hay una vieja tradición de pensamiento social y política, vieja pero muy nueva y muy actual y muy reciente, o sea, quiero decir, muy de rabiosa actualidad. Podemos decir que es la tradición republicana, pero le podemos poner otros nombres si queréis también, que empieza en Grecia y que llega hasta Marx y que luego llega hasta hoy, y que pasa por autores como Adam Smith, que se lo pinta como el gran teórico del liberalismo desenfrenado y tal, y en ningún caso lo fue, para la cual el trabajo asalariado, que se supone que es lo que este tipo hace a partir del lunes, es esclavitud a tiempo parcial. Cito literalmente a Aristóteles, que no era precisamente un marxista revolucionario. Aristóteles nos decía: el trabajo asalariado es esclavitud a tiempo parcial porque en él delegamos capacidad de decidir, el derecho a decidir del que hablábamos antes, del que se habla mucho en mi tierra, sobre nuestras vidas, sobre qué hacemos, cuándo, cómo, a lo largo, cotidianamente, en otros. ¿En quiénes? En los propietarios, en quienes controlan los medios de producción. Y básicamente lo hacemos, delegamos ese derecho a decidir, porque acudimos a esos mercados donde se firman estos contratos de trabajo desposeídas, ¿no? Esto nos decía Aristóteles. Marx, varios siglos después, nos decía que esto era esclavitud salarial. Adam Smith, un siglo antes que Marx, el supuesto padre del liberalismo a ultranza, nos decía que este tipo de mercados de trabajo son los espacios en los cuales proceden los desesperados con el frenesí propio de los desesperados. Cita textual, nos decía Adam Smith, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Me pregunto. ¿Por qué filmamos este tipo de anuncios publicitarios? Obviamente no estoy haciendo una oda al paro de larga duración, o sea, no estamos en un mundo en el que esto se pueda hacer, pero lo que sí estoy diciendo es que esta falta de espíritu crítico con respecto al trabajo
de entrada en singular, yo creo que es el símbolo de un problema, es el síntoma seguramente de una derrota, de una profunda derrota. Es decir, cuando queremos anunciar café o lo que sea, realmente hemos de asociar el aroma de este café a lo mejor que nos podría pasar en esta vida, que un poco ya es esto, ¿no? Que es convertirnos en esclavos a tiempo parcial. Yo creo que tenemos un problema bastante importante. Y bien, no me quiero limitar a provocar, es decir, esto lo quería plantear como una reflexión previa para que podamos luego abrir una reflexión sobre trabajos y vidas realmente propias, que de hecho de esto va mi parte de la intervención, ¿no? El derecho a decidir qué trabajos, qué vidas queremos para nosotros individual y colectivamente, y lo planteaba también como forma de para abrir boca, para ver qué papel puede jugar algo como la renta básica en la lucha por y la práctica de este tipo de trabajos, este tipo de vidas mucho más nuestras, ¿no? Por lo tanto, el primer punto ya está hecho. Vamos avanzando. Creo que vamos a ir más allá del trabajo asalariado como obligación, como realidad inevitable como consecuencia de la desposesión. Esto no quiere decir que no podamos realizar trabajo asalariado, pero si esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Es que yo cuando veía el anuncio pensaba, no sé, se han quedado embarazados o les ha tocado la lotería y no sé, algo importante, no sé, han superado una enfermedad, algo realmente importante. No, ha conseguido ser trabajador esclavo a tiempo parcial. Es, hostia, ¿qué nos está pasando culturalmente, ¿no? Y aquí aparece una propuesta entre muchas otras, que luego entre Laura y yo ya diríamos que esto de la renta básica no es ninguna panacea, sino que esto tiene que ir vinculado a muchas otras cosas. Aparece una propuesta como la de la renta básica, que yo creo que juega un papel interesante al respecto. Y voy a citar un libro que he conocido hace poco, que en la página, vamos a definir la renta básica. En la página 44 he visto, se lo he pasado así, me lo he encontrado. Esto los académicos lo hacemos. Sí, y saber encontrar una cosa que parece que lo hayas leído, y no lo he podido leer porque lo he visto hoy, ¿no? Que parece que lo hayas leído, pero en realidad no lo has hecho, pero quedas muy bien. Un libro de un señor que se llama Paco Gómez Nadal, que está por aquí, por la librería, que nos cita la renta básica y dice es que hay que definirla como, y esta es la definición, digamos, ortodoxa, un ingreso, pasta, pagado por el Estado, por los poderes públicos, puede haber distintos niveles de administración, como luego veremos, Laura nos hablará de ello, como derecho de ciudadanía, es decir, es un derecho a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso, es decir, incondicionalmente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Es decir, individualidad. Es decir, estamos hablando de un ingreso pagado por los poderes públicos equivalente, o sea, suficiente para cubrir las necesidades básicas, es decir, podemos pensar en el umbral de la pobreza, en el salario mínimo interprofesional, podemos pensar en 600, 650, 700, cada país cambia, todo esto, ¿no? Nos podemos quedar con la idea de 650, de acuerdo con tres grandes principios. Individualidad, esto no lo reciben los hogares, lo reciben las personas. Universalidad, lo reciben todas las personas, todo el mundo. Y incondicionalidad, es decir, la recibimos, la renta básica, con independencia y si estamos trabajando en el mercado y ganamos una pasta de la hostia o no, o somos pobres, eso, o sea, con independencia de cualquier circunstancia que acompañe nuestra existencia, recibimos esta prestación. Claro, fijaos que esto tiene de entrada presenta una diferencia fundamental con respecto a los subsidios condicionados que conocemos, ¿no? Básicamente las rentas mínimas de inserción que en este país se gestionan a nivel de comunidades autónomas. En la de Euskadi, la renta mínima de inserción se llama renta básica, pues es un equívoco que se puede explicar por una historia de una ILP que hubo en su día. Es decir, es distinto de todas esas rentas de pobres o subsidios condicionados a tener una diversidad funcional, o a estar parado, o a ser mayor, o a, es decir, pensiones, etcétera. Todos los subsidios, todas las prestaciones monetarias condicionadas a una circunstancia, pues eso, están condicionadas a una circunstancia. La renta básica es incondicional y la recibe todo el mundo. Un inciso, y lo digo muy rápidamente porque en esto Laura entrará, porque en Guipúzcoa se ha trabajado mucho esta cuestión, porque se han hecho modelos de financiación y demás. La renta básica la recibe todo el mundo.
Pero eso no quiere decir que todo el mundo salga ganando. Es decir, quien más tiene acaba pagando al fisco, si es que paga impuestos, que en principio tiene que ser el caso, aunque sabemos que a veces no pasa, paga al fisco mucho más de aquello que recibe en concepto de renta básica. Por tanto, si tú eres un señor muy rico o una señora muy rica, tú recibes 650 euros o 700 por 12, como cualquier hijo de vecino, pero a final de año pagas mucho más a la caja común que esos 650 euros por 12. Es decir, no estamos dejándolo todo tal cual y añadiendo dinero a la economía de forma tontiloca, multiplicando sencillamente 700 por 12. Es decir, hay una integración de la renta básica con el sistema impositivo que nos permite un gran proceso de redistribución de la renta de quien más tiene a todo el mundo, incluidos ellos mismos, pero de quien más tiene a todo el mundo. ¿Sí? Bien. Bueno, de ahí la importancia de que tengamos una fiscalidad justa, etc. ¿Por qué nos interesa tanto la renta básica? O dicho de otra forma, ¿qué ventajas técnicas, pero profundamente políticas, de hecho, tiene la renta básica respecto a estos subsidios condicionados de los que he hablado antes, ¿no? Las rentas mínimas de inserción y otras prestaciones no contributivas o rentas de pobres, o las pensiones, o los subsidios de paro, etc. Bueno, de entrada, la simplicidad administrativa. Es decir, aquí tú necesitas un DNI y una cuenta corriente y un gran ordenador, que ya puede ser un pequeñito físicamente, que te haga una transferencia monetaria a los 40 millones de personas que hay en este país, o los que sean, o en Guipúzcoa, donde sea, cada mes. Por lo tanto, se evitan los controles, los costosísimos controles de recursos. A mí esto me parece interesante, no me parece lo más atractivo de la renta básica, me parece interesante. De hecho, estuve aquí en agosto, en Cantabria, unas semanas, y un día cayó en mis manos, ya sabiendo que tenía que venir aquí ahora en noviembre, el diario Montañés, y había un artículo donde nos contaba las dificultades que mucha gente tiene para acceder a estas prestaciones condicionadas por el hecho de que estos controles de recursos no siempre son fáciles y implican pues una actividad burocrática realmente compleja, que muchas veces deja fuera o impide el acceso a la prestación a muchísima gente. Segunda cuestión, que es técnica pero que es política y que a mí ya me parece mucho más importante: la no estigmatización de los perceptores. Es decir, estamos evitando que la persona perceptora tenga que ir a llamar a la ventanilla del burócrata o de la burócrata de turno y demostrar que es una persona que tiene problemas sociales del tipo que sea, problemas de salud, sociales, etcétera, etcétera. Hay una anécdota cinematográfica bastante curiosa, no me acuerdo si es de una película de Stephen Frears o de Ken Loach, uno de estos realistas británicos, en el que hay un señor, no sé si estoy viendo piedras, pero igual me estoy confundiendo. O sea, aquel señor que quiere comprarle un traje de primera comunión a su hija y no puede porque está en el paro, y hace lo indecible para conseguir ese dinero. Bueno, finalmente lo que hace es irse a visitar a una trabajadora social, a decirle que está muy mal, pero va un poco como voy yo ahora, es decir, no va hecho un pincel, pero bueno, unos tejanos, unos zapatos, no sé, me he duchado, estoy más o menos normal, ¿no? Y la señora se lo mira, la burócrata, y dice: no, usted no me encaja, no da el perfil. El tío se cabrea mucho y se va. De hecho, en Los lunes al sol hay una escena que más o menos también va un poco de esto. Se va cabreado, termina en un bar, se emborracha, se pelea con no sé quién. En la pelea queda con la ropa hecha trizas, tal, es un desastre. Ha entendido el proceso y al día siguiente se vuelve a presentar. La señora, la burócrata, ya ni lo reconoce porque es un tío completamente distinto, y sin mirarlo ya asume que da el perfil perfecto para ser un beneficiario de esa prestación, ¿no? Bueno, esto, si queréis, es caricaturesco o no. Si las trabajadoras sociales nos tendríais que decir si esto es caricaturesco o no. Pero en cualquier caso, tú te tienes que señalar como persona con problemas para recibir esa prestación condicionada. Con la renta básica, por el hecho de ser incondicional, este problema se evita. Tercera cuestión que se evita: la famosa trampa de la pobreza o la trampa del paro. Yo si percibo un subsidio, en este caso un subsidio de paro, pongamos, condicionado a que esté parado, pues me interesará bastante seguir parado para no perder el subsidio. El subsidio es un techo, es un tope. Si yo consigo un trabajo, hombre, si es un trabajo que es la hostia
y que cobro un mogollón, pues no sé, a lo mejor me lo pienso. Pero si es un trabajo, que esto pasa a menudo, que no es demasiado agradable, seguramente está muy mal pagado, seguramente a un nivel similar al del subsidio, tengo todos los incentivos del mundo para no aceptar ese trabajo remunerado o para hacerlo en negro. Y por cierto, ya sé que esto está grabado, pero a mí me parece muy bien que la gente haga este tipo de trampitas, porque, hombre, es que estamos enviando a gente a una selva que son unos mercados de trabajo absolutamente salvajes, ¿no? O sea, hay un gran desincentivo a buscar y encontrar y practicar ese tipo de trabajo remunerado cuando tenemos un subsidio condicionado como el subsidio de paro, ¿no? En cambio, la renta básica no es un techo, es un suelo. Es un suelo que es incondicional, es decir, que si tú encuentras un trabajo remunerado o no remunerado, que te parece razonable, que lo quieres para tu vida, pues lo realizas y vas acumulando rentas. Obviamente, si acumulas muchas rentas, pues ya acabarás tributando de acuerdo con esta acumulación de rentas que puedas tener, ¿no? Pero es un suelo y no un techo, y esto es muy importante. Técnicamente y políticamente es muy importante. Y en definitiva, estamos hablando de esquemas de política pública. Esto, Paco, en América Latina es súper importante, como tú sabes muy bien, ¿no? Porque el FMI se ha encargado mucho de que en América Latina las políticas de prestación monetaria, o sea, de rentas, sean políticas condicionadas, las famosas Conditional Cash Transfer Schemes, ¿no? En definitiva, estamos hablando, cuando hablamos de la renta básica, es decir, de subsidios incondicionales, universales, preventivos, no curativos, de la pobreza y de todo lo que implica la pobreza. Es decir, se garantizan ex ante. Salimos de casa empoderados, empoderadas, o entramos en casa, que ahora hablaremos del tema este. No ex post, no cuando te la pegas. Es decir, son recursos que en cierto modo contradicen la dinámica desposeedora del capitalismo y que ya de entrada me permiten operar. Y eso nos permite pasar al siguiente punto, el punto cuarto. Yo creo que aquí está la sobrasada la sobrasada es esto de Mallorca, ¿no? Es la chicha de mi intervención. Que es la cuestión del poder de negociación que deriva de la incondicionalidad. Por eso es importante, yo creo, la renta básica como proyecto político hoy y el paquete de medidas que podemos asociar a la renta básica. La gran implicación de la incondicionalidad es el incremento del poder de negociación. Si tú tienes la existencia garantizada, puedes decir que no a según qué tipo de ofertas, a según qué tipo de propuestas que se te hagan. Decir que no para convertirte en un átomo aislado en un sofá de un lugar lúgubre, sino para decir que sí a otras muchas cosas que igual quieres hacer y que hoy en día no podemos hacer. No podemos hacer porque nos hemos de agarrar al hierro ardiente del trabajo precario que se nos ofrece cuando se nos ofrece, ¿no? Ganas poder de negociación en relación con todo tipo de contratos y relaciones sociales en los que nos podamos ver involucrados. Esto los académicos lo han estudiado, pero no hace falta ser académico para entender. Los académicos dicen muchas cosas de sentido común y lo visten de cosas de formas a veces demasiado bombásticas. Se nos incrementa evidentemente el poder de negociación si tenemos un colchón en el que caernos vivos, en este caso, ¿no? Un colchón en el que caernos vivos o muertas o vivas. Si tenemos una posición de retirada, dicen los economistas. Tener ese colchón en el que caernos vivos y vivas nos dota de mayor paciencia en los procesos de negociación. En los procesos de negociación el factor tiempo es crucial, de mayor capacidad de explorar opciones alternativas, de emprender riesgos. Y esto se nota mucho, se nota en muchas dimensiones de nuestras vidas. Por ejemplo, en el mundo del trabajo asalariado. Yo no estoy diciendo que el trabajo asalariado no se tenga que realizar, para nada. En el mundo del trabajo asalariado podemos negociar mejores condiciones para la práctica de nuestras actividades. De hecho, ha habido compañeros vascos, los amigos de SECA, de hecho, que un día hablando de todo esto decían, hombre, pero si esto de la renta básica finalmente es una caja de resistencia sindical desagregada. Cosa que a veces asusta mucho a los sindicatos porque se piensan que como que está desagregada, los sindicatos ya pueden desaparecer o van a desaparecer, en ningún caso. Es decir, la caja de resistencia es un conjunto de recursos que tienen o los sindicatos o la gente que los sindicatos representan, si es que los sindicatos representan a la gente y lo representan bien,
unos recursos que tenemos para aguantar en caso de luchas largas y de huelgas difíciles, del tipo que sea, ¿no? Es decir, nosotros podemos entender la renta básica en ese sentido como una caja de resistencia en contextos de lucha por condiciones de trabajo mejores en el centro de trabajo ya constituido, ¿no? En la empresa de Paco, para entendernos, ¿no? Posible implicación de esto, pues un incremento de los salarios de las tareas más desagradables. Paco me dice, trabaja de tal cosa. Pues digo, pues Paco, lo siento, pero no. A ese precio y con esas condiciones yo no bajo. Hombre, si te vas a morir de hambre, no me voy a morir de hambre. Voy a vivir de forma básica, pero tengo la posibilidad de vivir dignamente, digamos, ¿no? Págame más. Es decir, o gestionemos el tiempo de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de la unidad productiva pueden mejorar las condiciones de trabajo, pero vayamos también más allá del trabajo asalariado. Otra posibilidad es que hablemos Laura, Carolina y yo y le digamos a Paco que oye, que muy bien, que fantástico, que nos caéis muy bien, pero que lo que queremos hacer es desmercantilizar la fuerza de trabajo, es decir, salir del mercado de trabajo y constituir una unidad productiva distinta, porque tenemos un proyecto que nunca hemos podido tirar adelante, una unidad productiva distinta, quizás una cooperativa, quizás otra SA, ¿por qué no? No lo sé, pero más nuestra, quizás una cooperativa, quizás un espacio autogestionado, yo qué sé. Tenemos otro proyecto, desmercantilizamos la fuerza de trabajo y eso, bueno, lo podemos hacer. Es decir, hay un vínculo entre renta básica y democracia económica entendida como capacidad para generar los espacios productivos o sea, dotarlos de una naturaleza jurídica que realmente sea la que tú quieres para el entorno en el que tú trabajas. Hay un vínculo entre democracia económica y renta básica, entendida así, y renta básica que no hay que desatender. Esto también se ha estudiado y se ha trabajado también desde los movimientos sociales, ¿no? Es decir, si yo realmente tengo mayor poder de negociación para decirle que no a Paco, a lo mejor es para decirle que no, pero para decirle que hagamos otra cosa juntos en su empresa. Pero a lo mejor es para decirle que no, para decirle que sí finalmente, que es lo que siempre quisimos hacer a ese proyecto que Laura y Carolina teníamos, ¿no? En el mundo del cooperativismo o donde haga falta, ¿no? Si la renta básica no es que desmercantilice la fuerza de trabajo, pero nos permite desmercantilizar la fuerza de trabajo. Del mismo modo que el derecho al divorcio no nos divorcia, nos permite divorciarnos, no nos obliga a divorciarnos, pero nos permite hacerlo. Es importante. Bueno, la renta básica es perfectamente compatible con que yo siga realizando trabajo asalariado, pero me permite dejar de hacerlo en caso de que no lo aguante o en caso de que realmente haya opciones alternativas que me plazcan mucho más con otra gente, otros ritmos, de otras maneras, ¿no? Pero pasemos también a la esfera doméstica. Carol Pateman, esta teórica feminista y teórica de la democracia también, bueno, también no va muy ligado. Nos ha hablado muchas veces de la renta básica como una suerte de contrapoder doméstico, ¿no? Es decir, nos corresponsabilizamos realmente también en la esfera del hogar con respecto a las tareas que hay que hacer. ¿Hay democracia también en la esfera del hogar o no la hay? ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Si hay conflicto, ¿esto va a punta de pistola o no va a punta de pistola? Y si hay pistolas, ¿quién las tiene? Bueno, seguramente la renta básica, esto queda muy marcial y seguramente no es la mejor manera de hacer digamos, programas electorales, pero como que ahora no estamos haciendo programas electorales, la renta básica es una forma de repartir pistolas para que, bueno, realmente nos podamos amenazar creíblemente con que no aguantamos esta relación, y las amenazas creíbles con que no aguantamos esta relación son elementos importantes para poder condicionar esas relaciones, ¿no? Así que si queremos hacer oír nuestra voz, hemos de poder decir que vamos a salir de esa relación que no nos place, que no nos satisface, y que cuando lo digamos se nos tome en serio, ¿no? Pues bien, en la esfera doméstica, nos dice Carol Pateman, y algunas feministas así lo defienden, hay feministas que critican la renta básica, si queréis luego lo vemos, pero algunas feministas, bastantes, cada vez más feministas nos lo dicen, puede actuar como esta suerte de contrapoder doméstico que empodere a las mujeres para, bueno, renegociar el reparto de tareas en estos mundos, ¿no? El mundo de los cuidados de las personas, nosotros cuidamos a niños y niñas, cuidamos a gente mayor, nos cuidamos cuando enfermamos, nos cuidamos cuando necesitamos la presencia de alguien, y esto a veces implica interrupción de nuestra relación con el mercado de trabajo.
Pues bien, ¿cómo gestionamos estas interrupciones de nuestra relación con los mercados de trabajo? De nuevo, a punta de pistola, y en este caso la pistola la tienen quienes gestionan los pacos del mundo, quienes gestionan las unidades productivas, o podemos realmente alzar la mirada, aguantarnos la mirada, no tener que bajar la mirada y agachar la cerviz porque dependemos de Paco, y decir que, oye, no, vamos a pensar la cuestión de la armonización del trabajo reproductivo y el trabajo productivo de acuerdo con aquello que todos y todas queremos ser, etcétera, ¿no? Bueno, la renta básica seguramente nos dota de poder de negociación también para todo eso. En definitiva, estamos hablando de una idea de vidas flexibles y pluriactivas, no flexibles en el sentido de flexibilidad que nos vende la patronal, sino flexibles en el sentido de que queremos vidas, seguramente, o deberíamos, yo creo que deberíamos aspirar a vidas que incluyan diversos tipos de trabajos, vidas, por lo tanto, que incluyen pues esto, interrupciones en nuestra relación con el mercado de trabajo, si es que alguna vez volvemos a ellos, que incluyen componentes distintos. Esto va cambiando a lo largo de nuestras vidas, entonces hay que administrar en cierto modo estas flexibilidades. Pues bien, tenemos recursos para poder administrar estas flexibilidades sin perder, digamos, lo todo por el camino, es decir, sin pudiendo mantener una narración y una trayectoria coherente y que tenga algo que ver con aquello que realmente somos, sí o no, ¿no? Bien, si realmente la incondicionalidad, como estoy intentando sostener, nos dota de mayor poder de negociación, seguramente podemos ampliarlo a esta idea que es muy de André Gorz y toda esta gente, de la reivindicación de una vida pluriactiva o poliactiva, con diversos tipos de actividades, remuneradas, no remuneradas, remuneradas de muchas maneras, que podemos querer incorporar y que hoy nos cuesta mucho realizar en muchas ocasiones, ¿no? Por eso, y esto lo digo de pasada, mucha gente habla también del posible maridaje entre la propuesta de la renta básica y la propuesta del trabajo a tiempo parcial, o la propuesta de la renta básica, el trabajo a tiempo parcial y trabajos no remunerados también, etcétera, 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 ¿no? Esa organización más flexible de nuestras vidas tiene sentido, pero siempre y cuando se pueda gestionar sobre la base de la seguridad, de una seguridad material real, ¿no? Encarnada en derechos de ciudadanía. Termino con el punto 4. En definitiva, lo que estamos diciendo es, si nosotros tenemos políticas condicionadas, es decir, que operan ex post, la cosa funciona del siguiente modo. Nosotros tenemos un status quo que es incuestionable, que es inevitable. Básicamente porque estamos desposeídos y desposeídas. La historia de la desposesión capitalista no tengo tiempo de contarla, pero es por todo sabida. Se nos envía a este status quo en los mercados de trabajo capitalistas. Interactuamos con este status quo. Si nos va bien, y que nos vaya bien quiere decir que encontramos un trabajo remunerado y que más o menos nos cubre las necesidades básicas, pues nos dejan tranquilos. Si no nos va bien, que es lo contrario de lo que he dicho ahora, se nos asiste después, ex post. Y obviamente es mucho mejor un mundo con asistencia social ex post que un mundo sin ningún tipo de asistencia social, que de hecho puede ser que vayamos hacia allá, no lo sé. Pero fijaos que en todo este recorrido no ha habido ningún momento en el que yo haya podido levantar la mirada, parar la máquina infernal y decir, para. Yo realmente quiero vivir así. O sea, la naturaleza de este status quo que tenemos aquí delante es algo que tiene algo que ver conmigo, o puedo sortearlo. Claro, si yo tengo políticas que entran en acción ex ante, y de hecho las tenemos, cuando la sanidad es pública y es universal y es incondicional, es una política que entra en acción ex ante, ¿no? Bueno, las políticas de renta de momento no las tenemos de este tipo. Si tenemos dispositivos que entran en acción ex ante, yo salgo de casa o entro en casa, porque sabemos que en casa también hay relaciones de poder, empoderado, empoderada, equipado, equipada para mirar este status quo y decir, no, es que igual mi mundo no va de esto. Mi mundo va de montar una historia distinta con las Carolinas y las Lauras y los Pacos, que a lo mejor le convencemos o le forzamos a aceptar otras reglas de juego, porque esto va de conflicto. Y en definitiva, bueno, se incrementan muchísimo los márgenes de libertad para definir unos parámetros vitales mucho más nuestros. Por eso, cuando me preguntabais cómo podíamos titular la charla, decía, bueno, no sé, yo creo que el telón de fondo es la idea de que nos reapropiemos de nuestras vidas, ¿no? Y la incondicionalidad es importante por esto. Y de hecho, confieso, a mí la renta básica en el fondo me da bastante igual. Lo que me interesa mucho es la idea de
bueno, construyamos conjuntos de recursos, y ahora Laura hablará de los conjuntos, ¿no? Conjuntos de recursos incondicionales que por ser incondicionales nos permitan, bueno, recuperar los comunes, es decir, contradecir toda esta dinámica desposeedora del capitalismo que nos ha dejado tal y como nos ha dejado, ¿no? 5. ¿Voy muy mal de tiempo? Voy más o menos. Vale. 5. Claro, pues que la gente entonces no trabajaría con una renta básica, ¿no? Esta es una crítica que sale y es una crítica muy razonable. Y esta crítica se hace a veces desde la izquierda y a veces se hace desde la derecha. Obviamente cuando se hace desde ambos lados, desde un lado o desde otro, se hace con una terminología distinta. Desde la izquierda se nos dice muy a menudo algo con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. No, es que la centralidad del trabajo para nuestra socialización, para el despliegue de nuestras personalidades, ¿no? Nuestras personalidades, esto es muy aristotélico y es muy de Adam Smith también, por cierto, es muy de Marx. Nuestras personalidades se despliegan con los demás y operando, haciendo cosas, trabajando. Luego dicen, el trabajo dignifica. Claro, eso nos llevaría a cuestionar la incondicionalidad de la renta básica. Como puede ser que nos den algo a cambio de nada, sobre todo a cambio de que, algo sin que esté claro que a cambio de eso vamos a realizar algún tipo de trabajo. Bueno, ellos normalmente y ellas se refieren a empleo cuando hablan de trabajo, de que el trabajo dignifica. Bueno, si me he explicado bien en el punto 4, lo que creo que habría que decir aquí es que la renta básica no se opone al trabajo, sino todo lo contrario. O sea, la renta básica es favorable al trabajo realmente deseado. Por cierto, muchas veces sepultado en el mundo en el cual estamos viviendo. Sepultado por la necesidad de agarrarme a lo que se me ofrece en los mercados de trabajo realmente existentes. Cuando se me ofrece 25% de paro, 50% de paro juvenil. La renta básica yo entiendo que la hemos de entender como una palanca de activación de la actividad humana, remunerada o no remunerada, obstaculizada por el capitalismo, como palanca de activación, digamos, si me permitís, del trabajo que realmente realiza. Y eso seguramente nosotros y nosotras somos quienes mejor podemos definir cuál es el trabajo que realmente nos realiza, ¿no? Del trabajo que realmente queremos llevar a cabo, ¿no? Deberíamos pensar si hay o no hay. Yo creo que hay ingentes dosis de trabajo no remunerado, pero también remunerado, que nos gustaría hacer y que no podemos hacer porque estamos desposeídos y procedemos con el frenesí propio de los desesperados, decía Adam Smith. Entonces estamos corriendo, intentando cazar al vuelo estos trocitos, pedacitos de vida que dice Guy Standing, que se nos ofrecen en los mercados de trabajo, porque eso es lo único que nos salva. Eso y un retacito también de política social que puede aparecer por ahí, ¿no? Que además es muy disciplinadora la política social que tenemos, que está condicionada, ¿no? Hay muchas cosas que dejamos de hacer, no remuneradas, pero igual también remuneradas, incluso asalariadas o remuneradas pero no asalariadas, que dejamos de hacer, que están sepultadas, que están obstaculizadas por la obligación de aceptar aquello que se nos ofrece, porque se nos impone, se nos ofrece. ¿Cuándo se nos ofrece? Porque tenemos un paro de la hostia. La derecha lo dice de otro modo. La derecha dice, o sea, tiende a hablar más bien de parasitismo, ¿no? O sea, alimentaríamos a parásitos. Eso lo ha dicho siempre la derecha, incluso cuando se planteó la cuestión del subsidio de paro, también se hablaba muchísimo del parasitismo. Este fue un debate muy de Estados Unidos. A mí de entrada, cuando esto se plantea así, bueno, esto de la rabia esta paridora, ¿no? O no sé si paridora o no, pero de entrada me mosquea bastante y creo que hay que hacerse eco de mucha gente que nos recuerda que en un plano normativo, luego hablaremos de datos, pero en un plano normativo, es decir, ético, teórico, podemos decir que, bueno, quizás sí, pero que precisamente por eso la renta básica lo que hace es resolver el problema de la reciprocidad que tenemos en el mundo en el cual estamos viviendo. Pues hoy en día ya hay personas que podrían vivir sin trabajar. Es decir, los ricos pueden vivir sin trabajar. Muchos de ellos trabajan, de hecho igual estaría mejor que no lo hicieran, pero bueno, vamos a conceder que muchos de ellos hacen cosas que son interesantes, pero pueden vivir sin trabajar. Yo tengo un amigo que es un amor, es un tío, es un encanto, pero, bueno, sin el pero, ha heredado 11 pisos. Bueno, en Barcelona. Vamos, que cobra y los alquila. Entonces, bueno, 11 pisos por no sé, vamos a poner 1.000, igual es un poco menos, pues son 11.000 euros al mes. Este tío, que es un amor, y trabaja como un loco, en cosas que le gustan, por cierto,
puede vivir sin trabajar. Bueno, pues sí, pues seguramente con una renta básica todos y todas, pues, o sea, se universalizaría el derecho al parasitismo. O sea, claro, si decimos, es que los pobres igual viven sin trabajar, o sea, 1000 columnas periodísticas. Yo no he visto todavía ninguna columna periodística sobre el problema social, que igual lo es, de que haya un 5%, un 10%, no sé, un 4%, un 1%, no sé dónde poner la cifra, de gente que puede vivir sin trabajar. O sea, esto, ¿qué pasa? Eso es una injusticia tremenda, te lo digo, a lo mejor una ineficiencia brutal, porque esta gente, o sea, ¿qué pasa con esa gente? No, de esto no se habla. El problema es, normalmente se asocia a los pobres, que se sabe que los pobres son gente más viciosa, que tiende a inyectárselo el dinero, a fumárselo, etcétera, ¿no? Pero seamos serios también. Bueno, yo creo que esto es muy serio, ¿eh? O sea, el de universalizar el derecho a poder vivir sin trabajar, yo creo que es bastante serio. Pero bajemos a un plano más empírico. Porque resulta que hay bastantes razones que nos asisten para pensar que aún con una renta básica la gente seguramente trabajaría. ¿Qué está pasando? Antes de la crisis más, pero ahora también. ¿Qué pasa con la gente que realiza horas extra aún cobrando por encima del umbral de la pobreza? Igual quieren consumir un poco más. A ver, si 650, 700 euros es poca pasta. Y yo me quiero llevar 3 libros de esta librería. O sea, yo no soy un consumista compulsivo, pero si yo quiero ir comprando unos libros, o no sé, yendo a conciertos, o haciendo cosas menos honrosas, que también las hacemos todos y todas, y yo el primero, pues necesito más dinero. Y bueno, pues tendría que hacer horas extras para cobrar algo más de dinero, ¿no? Hay gente que se jubila, algunos anticipadamente, otros no, y siguen trabajando. Entonces no sé si se han vuelto locos y locas, todos y todas ellas, o es que realmente hay otras motivaciones para el trabajo. Luego están los ricos, los que pueden vivir sin trabajar. Los ricos, quiere decir la gente que puede vivir de rentas, no una persona que gane mucha pasta de un salario, pero que esto de la bicoca le pueda durar un año o dos. O sea, gente que puede realmente vivir sin trabajar. Pues esta gente trabaja, a veces no, muchas veces no, o sea, algunas veces viven de rentas, pero muchos de ellos trabajan. ¿Qué pasa? También se han vuelto locos. Y además hay bastantes experimentos, de los que ahora no hablaré porque no hay tiempo, pero si queréis lo hablamos en el debate, que demuestran, experimentos en economía experimental, experimentos de microsimulación, experimentos mucho más divertidos con grupos de gente real en Bélgica, en la India, en Brasil, en Namibia, en Estados Unidos. Si queréis en algún momento hablamos de gente que ha percibido proyectos piloto de renta básica o el sueldo Nestlé. Hay un experimento en Bélgica muy divertido con el sueldo Nestlé, con la gente que ha ganado el sueldo Nestlé, y se analiza el comportamiento de esta gente y se ve que no dejan de trabajar. Cambian cosas muy interesantes, pero no dejan de trabajar. Si queréis luego hablamos de estos experimentos. Pero en general, y termino ya con este quinto punto, yo creo que lo que realmente preocupa a la derecha, para utilizar ese término como académico, pero y seguramente porque a Íñigo Errejón no le gusta, pero ya nos entendemos, lo que le preocupa a la derecha con esta crítica del parasitismo no es que no trabajemos, sino que no trabajemos para ellos y ellas. Es decir, que emerjan otros tipos, otras formas de trabajo y de producir, que dejen de lado los canales establecidos actualmente en los mercados de trabajo actuales y en las economías actuales. Esto, cuando ha habido debates parlamentarios sistemáticos, que los ha habido en el 2002 en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, y en el 2005, 2006 por ahí en el Congreso de los Diputados, los partidos de derechas lo vieron perfectamente. Yo no sé en Guipúzcoa si ha habido mucho debate en sede parlamentaria, pero hay actas y tal, lo han entendido perfectamente. Ahora no tengo tiempo de hablar de diversos partidos, pero la izquierda lo medio pillaba, el PSOE divagaba, pero el PP atacaba, mordía, pero tampoco era muy interesante. Pero el PNV, que es un partido serio, y CiU, que no sé si es serio o no, pero se lo estudió muy bien y lo entendió muy bien, entraron a saco porque entendieron exactamente esto. Y cuando hemos tenido conversaciones off the record con la patronal, que las hemos tenido, nos lo han dicho clarísimamente: los números salen, es evidente que los números salen. Y Laura nos explicará a lo mejor un ratito un estudio muy bien hecho, yo creo, por parte de compañeros míos de mi asociación y compañeros de su equipo en la Diputación Foral de Guipúzcoa, que demuestran que los números salen. Pero el problema es el poder de negociación que estamos transfiriendo
a la gente de abajo. ¿Para qué lo vamos a aceptar? Si hay un problema no de viabilidad económica, sino un problema serio de viabilidad política. Voy terminando. ¿Quiere decir todo esto que desaparecerían las políticas sociales que hemos conocido y de bienestar que hemos conocido o que pudiéramos articular? Dicho de otro modo, ¿quiere decir todo esto que estamos contando de la renta básica, sus ventajas, esta cosa que es la hostia, tal? ¿Quiere decir que la renta básica y el estado del bienestar o los regímenes de bienestar que podamos pensar son incompatibles? No solo no, sino todo lo contrario. Yo creo que aquí me solaparé un poco con lo que dirá Laura, pero espero que sea un solapamiento fértil y más que pisarnos mutuamente. Yo creo que no será así. Aquí lo único que desaparece son las rentas de pobres. Lo único que desaparecen son los subsidios monetarios de carácter condicionado, como las rentas mínimas de inserción o también las pensiones, los subsidios de paro, etc. Todo esto queda refundido en una única prestación monetaria individual. Antes no sé si se ha insistido en la cuestión de la individualidad. Individual, universal e incondicional. Obviamente, si había pensiones contributivas, o prestaciones de paro de cuantía superior a la renta básica, que puede ser que las haya, porque la gente había aportado, se estima que, o sea, se considera que hay que introducir complementos para mantener el nivel de la prestación, y con la renta básica tú no bajas. Pero estos casos existen y pueden ser diversos, o sea, puede haber varios, o sea, puede haber muchos, pero también sabemos que son muchísimas las pensiones que están muy por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, tampoco hay que magnificar todo esto. Pero la idea es que en lo que respecta a las políticas de rentas, sí, tenemos una única prestación monetaria individual, universal e incondicional, con los posibles complementos que pueda haber. ¿Fin de la historia? Pues no, más bien yo creo que aquí empieza, y aquí la gente que os dedicáis al trabajo social me podéis decir si estoy en lo cierto o me contradecís. No sé si esto funciona así, pero yo creo que sí. Hay mucha gente que asegura, por ejemplo, en la OIT, hay gente que lo ha trabajado, en la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo académico y en la práctica cotidiana en la gestión de los programas sociales y de bienestar, que dicen algunos que la renta básica podría precisamente potenciar la eficacia de muchos de estos programas. Si queréis, la aprovechabilidad de estos programas, si me permitís este palabra que no existe, ¿no? Por ejemplo, dos ejemplos: el aprovechamiento de los programas formativos en general y los programas de inserción sociolaboral, con lo de la inserción sociolaboral en particular. No es lo mismo acceder a estos programas estando bajo la espada de Damocles de la precariedad más absoluta, y además sabiendo que la supuesta inserción sociolaboral es en la mayoría de los casos un cuento chino. El mercado que te espera, que te recibe es salvaje, te precariza la vida, te la fractura, etc. Que acceder a estos programas, que son importantes y que tienen que estar, programas por ejemplo, de inserción sociolaboral, con margen de maniobra real para ir aprovechando de ellos aquello que se te ofrece, que realmente parece que puede ser útil de cara a poder ir redefiniendo toda una trayectoria nueva de reinserción sociolaboral realmente propia, etcétera, 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 ¿no? Son procesos largos, son procesos complejos, donde intervienen muchos factores. No es lo mismo poder analizar la estructura del estado del bienestar con distancia y aprovechar de esa estructura aquello que realmente puede ser útil para ti, que abrazarte a ello como otro hierro ardiendo. No sé, a veces el catalán me lía, se dice en castellano, ¿no? Un hierro ardiendo. Otro hierro ardiendo como el que me ofrece el empleador que me quiere emplear, el Paco de turno, que me quiere emplear bajo sus condiciones, ¿no? Seguramente acceder a ello desde la tranquilidad de que aquello que yo aprenda lo podré ir aprovechando, porque podré ir gestionando una trayectoria que realmente será mía, es muy distinto que el tipo de relación que tienen con estos programas la gente que hoy está en ellos, ¿no? Otro ejemplo, el de muchos trabajadores sociales que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo, la gente de la renta básica, que tratan temas, yo que sé, como enfermedades o enfermedades mentales o diversidades funcionales diversas, drogodependencias, maltratos, reinserción de gente que reclusa, lo que sea, y que nos dicen que su tarea actualmente, su trabajo, su ocupación que hacen en tanto que trabajadoras sociales no es hacer de trabajadoras sociales, es gestionar, es hacer de gestoras
de gestionar la llegada económica a fin de mes de los usuarios que tienen bajo su manto, ¿no? Ir trampeando la precariedad material con tal de llegar a fin de mes del modo mejor posible, ¿no? Cazando ayuditas y bueno, de la forma más ágil posible y más a la desesperada, y seguramente muy a la desesperada. En cambio, nos dicen muchas de ellas y muchos de ellos, hay más mujeres que hombres en el mundo del trabajo social, ¿no? Nos dicen muchas de ellas que con una renta básica tendríamos el problema económico resuelto y podrían dedicarse precisamente a trabajar en aquello para lo que en teoría se les paga en estos sistemas de bienestar, que es tratar los problemas que nos interesaban en origen: enfermedades mentales, drogodependencias, maltratos, etcétera, 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 etcétera. En resumen y en términos generales, las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de bienestar, sanidad, educación, vivienda, mil cosas más, ganan en efectividad cuando sus beneficiarios y beneficiarias acceden a ellas desde una continuidad en la renta, en la seguridad socioeconómica, porque son programas parciales y deben ser parciales porque atienden a necesidades también parciales, específicas, y tienen que ser así. Pero esto requiere un nexo de unión que permita vincular los resultados de todos estos programas específicos en una acción integral, pues, dirigida realmente al empoderamiento real, efectivo de las personas, a su inserción social efectiva, a su participación efectiva en la sociedad, ¿no? Y si puede ser en clave muy nuestra, muy de estas personas, ¿no? Pues en ese sentido, un flujo continuado de renta puede jugar este papel, ¿no? Por eso hablo del PRC, que no me refiero al partido de aquí, sino al plan de rescate ciudadano, porque somos muchos quienes entendemos que la renta básica ha de formar parte de todo un paquete de medidas, igual vertebrarlo, no lo sé, pero de todo un paquete de medidas de política pública que garanticen este poder de negociación del que hablaba antes, ¿no? Un paquete de medidas que incluye la cuestión del suelo, de la base, y aquí está la renta básica, pero se podría interpretar de otras maneras. Tengo compañeros que trabajan en temas de Brasil y Sudáfrica y dicen que allá a lo mejor tendríamos que hablar de distribución de tierras, o no lo sé, la cuestión del suelo. No hay tiempo de hablar también de una cuestión muy importante, que es la cuestión de los techos, es decir, por muy empoderados y empoderadas que estemos por abajo, difícilmente podremos, Laura, Carolina y yo, tirar adelante un proyecto propio si el espacio social y económico en el que estamos es un patatal dominado por 4 oligarcas. El tema del techo es importante también. Y en este otro paquete de medidas estoy pensando mucho en el 15M y en las reivindicaciones, sobre todo del 2012 y del 2013. En tercer lugar, en este paquete, en este plan de rescate ciudadano, tiene que haber también, pues, un intento de reinterpretación de algunos de los mecanismos propios de los regímenes de bienestar tradicionales, insisto, como la educación, la sanidad, los servicios de cuidados a las personas, las políticas de viviendas, etcétera, 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 todo esto de calidad, y provistos de forma también universal e incondicional. Por lo tanto, unos mecanismos provenientes de estos regímenes de bienestar que no han de ser entendidos como una forma de limitarnos a asistir ex post a quien se la pega, ¿no?, lo que decíamos antes, sino como mecanismos que operan ex ante y que por lo tanto ayudan, como la renta básica, a empoderar a la gente, a los individuos y a los grupos sociales desde el inicio, para ayudar a construir y consolidar estas posiciones de independencia socioeconómica que son tan necesarias para construir esta interdependencia mucho más nuestra, para hacer del mundo algo mucho más nuestro. Falta el punto 7, pero no sé qué hora es, y lo podemos discutir en el debate. 5 minutos. Laura, pediré permiso, Laura. ¿Seguro? ¿Sí? Yo voy a tener problemas para cortar, pero voy a intentar. Pero adelante. Muy brevemente. Es que más allá de la academia, o sea, ¿por qué estamos hablando de la renta básica hoy? ¿Por qué se hablaba en el 15M? ¿Por qué podemos tener problemas cuando resulta que la deja de lado y los círculos y desde abajo están diciendo es que veíamos en eso algo importante? Bueno, yo creo que esto lo hemos de ubicar claramente en el contexto de la ruptura del pacto social de posguerra que organizó el capitalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ken Loach tiene esa película del espíritu del 45 que lo cuenta muy bien, ¿no? Fue un pacto en el que perdimos, pero que también ganamos, ¿no? Esto lo sabemos todos y todas, ¿no? Ese pacto que se fraguó en Detroit, pero que luego aterriza en Europa, en el que logramos
que se nos garantizara cierta seguridad socioeconómica, y eso quería decir ocupación masculina con un salario más o menos digno y algunas políticas públicas, pero a cambio de esto se nos obligó a una cosa muy importante, se nos obligó a renunciar y a explicitar esa renuncia, se nos obligó a las izquierdas mundiales, digamos, del norte sobre todo, a explicitar la renuncia al objetivo central de los movimientos emancipatorios del mundo de la contemporaneidad, a saber, el control de la producción. Había que decir, no, renunciamos al control de la producción, Paco va a seguir siendo el propietario y el organizador del trabajo, pero a cambio se nos garantizan estos salarios y estos derechos. Bueno, hoy este pacto está roto, lo sabemos perfectamente, el neoliberalismo lo ha roto desde mediados de los 70 y con la crisis esto se ha intensificado. Y lo que vamos a pensar es qué hacer cuando un pacto se rompe, ¿no? En Madrid hablábamos hablaba yo de una pintada que vio Marco Rebelli, este teórico italiano, en un muro en Turín, que decía: nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Claro, Rebelli y compañía decimos, claro, un pacto incluye una victoria, en este caso cierta seguridad socioeconómica muy empleocéntrica, se ha pasado por el mercado de trabajo. Incluye una victoria y una renuncia. Renunciamos al control de la producción. Obviamente la extrema izquierda y la izquierda autónoma no quedó satisfecha con esta renuncia. Nadie quedó satisfecho, pero bueno, logramos algo. ¿Qué hacer, insisto, cuando un pacto se rompe? Nos habéis quitado demasiado, ahora lo queremos todo. Igual una cosa que podemos hacer es recuperar aquello a lo que habíamos renunciado a raíz del pacto en cuestión. A saber, el control de la producción. El control también tendríamos que decir de la reproducción. El control de todos la propiedad colectiva de los medios de producción como objetivo político. Y eso suena muy soviético, pues significa sencillamente poder controlar entre todos y todas, colectivamente, todos los medios, los caminos a través de los cuales producimos bienes materiales e inmateriales, relaciones sociales, espacios, vida, ¿no? Habíamos renunciado a esto y había sido explícito. Entonces, ¿cómo poner hoy sobre la mesa la cuestión del control de la producción, la cuestión de la propiedad colectiva de los medios de producción? Obviamente no voy a decir que la renta básica es una respuesta única y unívoca en esta dirección, pero yo creo que la gente se hace eco de ella y cala en cierto modo, porque dada la dimensión y el tamaño, la envergadura de la ruptura de ese pacto, yo creo que hay gente que están viendo también desde los movimientos sociales que la renta básica nos puede precisamente ayudar a hacerlo, a recuperar el control de los trabajos, el control de la organización de los trabajos, de nuestras vidas. Una renta que garantice nuestra existencia nos dota de este poder de negociación necesario para lograr estos objetivos, ¿no? El poder de negociación que confiere la renta básica nos ha de permitir aspirar a otras formas de trabajo, cosa que en el capitalismo reformado de posguerra no se hablaba, a otras formas de organización de la producción, a otras relaciones sociales, a un mundo quizás mucho más nuestro, incluso que antes de la crisis y que antes del neoliberalismo, a un mundo mucho más común, ¿no? Bueno, me disculpo por el tiempo que le he robado a Laura y os agradezco la atención, y ahora ya sí que te doy paso y me callo.